Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a repaso de las noticias del día, las noticias más importantes con el foco en el conflicto de Oriente Medio, las últimas negociaciones y sobre todo los últimos ataques por parte de Israel. Ojo que además está acusando a Irán en las últimas horas. Enseguida se los contamos y ponemos foco también en los chantajes a Hungría. Orbán, que se planta y que dice que no va a apoyar la ayuda a Ucrania, que le da exactamente igual lo que digan desde Europa. Hablamos también de Rusia acusando a Estados Unidos con lanzamientos de misiles en las últimas horas hacia Ucrania y también el foco puesto en Ucrania y sobre todo las medidas de emergencia que están tomando para financiarse de cara al próximo año, aparte de, por supuesto, las protestas a Javier Milei y sobre todo la respuesta del propio Milei diciendo que tienen síndrome de Estocolmo. Enseguida les contamos todo esto, pero antes hablamos de Israel, que ha afirmado este jueves que ha atacado unos 230 objetivos de Hamas en lugares de Gaza como Yan Yunis y Jabalia, donde las fuerzas israelíes libran intensos combates, ya que lo considera uno de los bastiones del grupo islamista en la franja palestina. La Fuerza Aérea ha destruido en Yan Yunis, en el sur de Gaza, un edificio utilizado por Hamas y un lanzador de proyectiles hacia Israel, según un comunicado de su propio ejército. Seguimos con más noticias, seguimos hablando del conflicto en Oriente Medio. Hablamos ahora del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha emitido una declaración en la que apunta que no se van a detener, no van a parar la guerra hasta que se logren todos los objetivos. Una vez más, insiste en desmantelar a Hamas y liberar a todos los rehenes. Dice Netanyahu que va a trabajar con todas sus fuerzas para garantizar que Gaza no amenace a Israel. Dice no va a ser ni Hamastán ni Fatastán. Seguimos hablando de Israel. Las FDI dicen que han llevado a cabo una nueva ola de ataques aéreos contra sitios de Hezbollah en el sur del Líbano después de los ataques al norte de Israel. Dice que los sitios atacados por aviones de combate incluyen sitios de lanzamiento de cohetes, edificios militares y otras infraestructuras pertenecientes al grupo terrorista. Otro sitio perteneciente a Hezbollah fue atacado por aviones, tanques y artillería. Además, las FDI también dicen que han bombardeado varias zonas a lo largo de la frontera con artillería, presumiblemente para impedir que Hezbollah lleve a cabo ataques. Las FDI además dicen que han disparado varios proyectiles contra Dobev, Abibim y el área del monte Dov en la frontera. El misil de Dobev habría herido a 2 personas y el ataque a Abibim también ha causado daños. Hablamos de nuevo de Gaza, hablamos de estas negociaciones sobre rehenes. El grupo islamista de Hamas ha rechazado este jueves seguir con las negociaciones en Egipto para un nuevo canje de rehenes israelíes por presos palestinos. Piden que vaya acompañado de un alto el fuego permanente. Dicen que solo en este caso habrá conversaciones para un acuerdo de intercambio de prisioneros después de un cese total de la agresión. Es lo que afirman portavoces del grupo a la agencia EFE. Hablamos ahora de Irán. Los servicios de inteligencia de Israel han asegurado este jueves que han desarticulado durante los últimos meses varios intentos del gobierno de Irán para reclutar a ciudadanos israelíes a través de las redes sociales para que lleven a cabo misiones hostiles contra el país. El Shin Bet, la inteligencia israelí, ha señalado que Teherán habría intentado reclutar a israelíes a través de Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram y X, utilizando tapaderas como servicios de correo, perfiles en páginas de citas y páginas con ofertas de trabajo, entre otros, es lo que informa el diario israelí The Times of Israel. Además, ha detallado que a estas personas se le han ofrecido una serie de tareas a cambio de recibir compensaciones económicas, incluso el hacer fotografías en ciertas zonas y comprobar direcciones, entre otras. Algunos contactados han evitado responder, mientras que otros han sido los que han avisado a las autoridades después de recibir estos mensajes. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de la crisis en el Mar Rojo. La compañía naviera alemana Hapag-Lloyd ha dicho este jueves que va a desviar 25 barcos antes de fin de año para evitar el canal de Suez y el Mar Rojo, donde los hutíes de Yemen, alineados con Irán, están atacando a los buques mercantes. Dicen que van a desviar cerca de 25 buques hasta finales de 2023, es lo que confirma un portavoz en una consulta, una respuesta a la agencia Reuters. Además, ojo, porque dice que se van a tomar más decisiones a finales de año. Como saben, uno de los barcos de Hapag-Lloyd fue precisamente atacado cerca de Yemen en diciembre mientras se dirigía a Singapur. El portavoz también afirma que hay varios barcos atacados de otros operadores, incluso de sus rivales Maersk y MSC. Las tarifas de transporte y las existencias han aumentado como resultado de estas interrupciones, lo que significa que muchas rutas de este a oeste incurren en más gastos al tener que circunnavegar África a través del Cabo de Buena Esperanza. Hablamos ahora de la ONU. Una nueva advertencia, un nuevo aviso. Apunta que varias zonas de Gaza han alcanzado el nivel más alto, el de catástrofe, en el baremo de Naciones Unidas sobre inseguridad
alimentaria. Hablan sobre todo de la hambruna en el norte y sur de la franja palestina. La ONU, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Acción contra el Hambre, elaboran este baremo en el que el enclave palestino llega al máximo nivel en esas zonas después de más de 2 meses y medio de ofensiva israelí. Dicen que la falta de alimentos es tan extrema que 1 de cada 4 hogares en Gaza sufre inanición, con tasas alarmantemente altas de desnutrición aguda entre los niños más pequeños y un exceso significativo de mortalidad. Hablamos ahora de Estados Unidos. La administración Biden está discutiendo aumentar los aranceles sobre algunos productos chinos, incluidos los vehículos eléctricos, según apunta Wall Street Journal. Habla sobre todo de que están discutiendo aumentar aranceles sobre algunos productos y en este caso, sobre todo, ponen énfasis en los automóviles chinos, que ya se enfrentan actualmente a un impuesto del 25% que se introdujo durante la administración del expresidente Donald Trump y que fue posteriormente ampliado por su sucesor, por el propio Joe Biden. Hablamos de nuevo de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea, que sigue explorando todas las opciones para priorizar y acelerar las ventas de F-16 a Taiwán. Es lo que dice funcionarios en respuesta a la preocupación expresada por 2 docenas de miembros republicanos del Congreso. El subsecretario de la Fuerza Aérea, Andrew Hunter, ha respondido a una carta de legisladores que expresaban su preocupación de que la entrega de los aviones de combate prometidos a Taiwán pudiera verse socavada por la expansión de las preocupaciones de la seguridad regional. El Pentágono acelera ayuda a Taiwán por esta posible anexión por parte de China. Hablamos ahora de un terrible suceso que ha tenido lugar en la República Checa. La policía ha afirmado este jueves por la tarde que ha muerto un número todavía no especificado de personas y que además decenas han resultado heridas en un tiroteo en la Facultad de Filosofía de la Charles University, situada en la plaza de Jan Palach, en el centro de Praga. Según han especificado los agentes en las redes sociales, el atacante ya ha sido abatido. Dicen además que, basándose en la información inicial, pueden confirmar que hay personas muertas y heridas en este lugar. Además, instan a los ciudadanos a no permanecer en las inmediaciones y a no salir de casa. La intervención policial todavía continúa. Hablamos ahora de Corea del Norte, que aparece como una de las principales amenazas para Occidente, Japón y Corea del Sur. Y en este contexto, Kim Jong-un, el líder de Pyongyang, ha expresado que no va a dudar de lanzar un ataque nuclear en caso de que reciba provocaciones atómicas, por lo que aclara que el lanzamiento de su misil balístico internacional fue precisamente una prueba de esto. El mandatario se ha expresado así durante su visita a la segunda compañía Bandera Roja de este miércoles, donde apunta, donde insiste en que en el caso de que reciba provocaciones no dudará en lanzar un ataque nuclear, mandando un mensaje, una advertencia tanto a Corea del Sur como sobre todo a Estados Unidos. Seguimos con el foco en Corea del Norte, en este caso también en sus relaciones con Rusia, y es que el Kremlin ha anunciado hoy que ha establecido una cooperación de defensa integral con Corea del Norte, es lo que ha dicho el jefe del Estado Mayor ruso. Estados Unidos y sus aliados, mientras tanto, están cada vez más preocupados por el impacto que la relación en desarrollo podría tener en la guerra en Ucrania. Están preocupados de que Corea del Norte pueda proporcionar armas y municiones a Rusia. Sin embargo, en un comunicado dicen que sigue rumbo hacia el desarrollo de una asociación estratégica integral con China y con India, y además apunta que se ha establecido una cooperación activa e integral con la República de Corea del Norte, lo que ha dicho Gerasimov en su discurso de fin de año, precisamente en un momento en el que el propio Kim Jong-un cruzó la frontera hacia Rusia para unirse con Putin en septiembre, y el ministro de Defensa ruso visitó Corea del Norte, en su caso en el mes de julio. Y hablamos ahora de Hungría. Su primer ministro, Viktor Orbán, ha prometido mantenerse firme en el bloqueo del paquete financiero de la Unión Europea para Ucrania. Dice que no se va a dejar influir por ofertas de dinero o amenazas de otros líderes en una cumbre de emergencia el próximo año. En su única conferencia de prensa internacional del año, ha dicho que va a insistir en que la Unión Europea cumpla 4 condiciones si los líderes quieren seguir adelante con la financiación de Ucrania en una cumbre prevista para principios del próximo año. Orbán ha exigido que el paquete de financiación fuera de tamaño modesto, fuera del presupuesto común de la Unión Europea, y que se extienda a lo largo de un año en lugar de 4. Además, quiere que esté diseñado para eximir a Hungría de cualquier nuevo préstamo conjunto de la Unión Europea. Orbán pide comprometerse de antemano a darle 50.000 millones de euros. Dice que no tiene dinero para financiar esto y que están forzando a nuevos préstamos. Por lo tanto, dice Orbán, es una mala decisión. En su lugar deberíamos hacer uno bueno. Además, el propio Orbán dice que Ucrania está todavía a muchos años de unirse a la Unión Europea. Y seguimos hablando de Hungría, seguimos hablando del presidente húngaro, que dice que ha aceptado la invitación para reunirse con Zelensky. Dice
que ahora ha hablado precisamente en el día de hoy en una conferencia de prensa internacional, y el líder húngaro ha dicho que ha aceptado la invitación por parte de Volodymyr Zelensky para celebrar una reunión bilateral en algún momento en el futuro. Sin concretar detalles, dice que si sigue adelante sería la primera reunión bilateral oficial entre los dos líderes desde el inicio de la guerra. El propio Orbán dice que Zelensky propuso la reunión a principios de este mes y que sugirió que ambos deberían negociar. Sin embargo, Orbán le dijo que estaría a su disposición, pero que solo hay una pregunta que aclarar: ¿sobre qué vamos a hablar? Orbán además ha afirmado que el presidente ucraniano quiere discutir la candidatura de Ucrania para unirse a la Unión Europea, una medida que, como saben, Hungría se opone firmemente a la misma. Y hablamos ahora de Rusia, que no se cierra a Estados Unidos y Europa. Dice Putin: es hora de que dejen de hacer tonterías esperando el colapso de Rusia. Lo que ha dicho el presidente ruso durante la reunión del Consejo sobre Desarrollo Estratégico y Proyectos Nacionales. Insiste Putin en que quiere señalar que no se cierran al continente americano, América del Norte, Estados Unidos y Canadá. Dice: no nos cerramos tampoco a los estados europeos. Sin embargo, ellos deberían dejar de hacer tonterías y dejar de esperar a que colapsemos. Según el presidente, para todos está claro que si los estados occidentales quieren beneficiarse de la cooperación con Rusia, pueden hacerlo, dice Putin. No lo rechazamos, pero es asunto suyo y decisión suya. Señala además que Estados Unidos y Europa deben contemplar por sí mismos qué les motiva. Seguimos con más noticias. Seguimos hablando de Rusia, que ha lanzado 7.400 misiles de diferentes tipos contra Ucrania desde el inicio del conflicto el 24 de febrero de 2022, según el propio portavoz de la Fuerza Aérea. Es lo que informa la agencia Reuters, que además insiste en que 7.400 misiles lanzados han constado con 1.600 que fueron derribados. Y hablamos ahora del Dnieper. Las fuerzas rusas que dominan la orilla oriental del Dnieper, en la provincia sureña de Jersón, lanzaron en las pasadas 24 horas al menos 30 ataques contra las posiciones establecidas por Ucrania en ese lado del río. Es lo que ha informado hoy el parte del Estado Mayor ucraniano, que asegura que todos los ataques fueron repelidos por los efectivos que lograron hacerse fuertes hace semanas en la margen este del Dnieper, según el parte militar de Kiev, que asegura que sus tropas están expandiendo su presencia en la orilla de la provincia de Jersón. Seguimos hablando de Rusia, seguimos hablando de Vladimir Putin, y es que Rusia dice que ve los ejercicios militares conjuntos de Japón, Estados Unidos y Australia como una amenaza potencial a la seguridad. Y ojo, porque asegura que va a responder reforzando sus propias defensas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que se han llevado a cabo ejercicios trilaterales cerca de la isla japonesa de Hokkaido, cerca de la frontera con Rusia. Moscú ve estos ejercicios como una señal de que Japón está buscando aumentar las tensiones que han empeorado desde que inició el conflicto con Ucrania, y como resultado el Ministerio ha emitido una protesta formal a la embajada en Japón. Consideran que la actividad provocativa que involucra a estados no regionales es una amenaza potencial a la seguridad. Seguimos con más noticias, seguimos hablando de Rusia, que ha prometido este jueves responder con la misma moneda en caso de que los 27 sigan adelante con el plan de canalizar los beneficios generados por los activos congelados de Rusia en la Unión Europea y entregárselos a Ucrania. La Unión Europea propone utilizar los ingresos generados por unos 300.000 millones de dólares de fondos congelados de las reservas de los bancos centrales rusos y, en última instancia, podría recaudar unos 16.000 millones de dólares. Asegura Lavrov que también tiene suficientes activos congelados en cuentas de tipo C. Es lo que ha dicho el ministro de Finanzas, Anton Siluanov, que amenaza, que advierte que pueden responder precisamente con la misma moneda, con las mismas decisiones. Hablamos ahora sí del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha dicho este jueves que los dirigentes alemanes son un grupo de ladrones. Es lo que ha contestado después de recibir las preguntas de periodistas sobre la propuesta de este último, que pedía la confiscación de los activos rusos. Durante su conferencia, el ministro de Exteriores advirtió que si Alemania sigue adelante con esto, Rusia puede responder en represalia. Insiste Lavrov: ellos son unos ladrones, lo sabemos desde hace tiempo. Solían ser ladrones en un sentido político, rechazando acuerdos e intentando engañar a alguien, pero ahora son ladrones en el sentido literal. Hablamos ahora de Ucrania. El gobierno ucraniano estará recurriendo a mecanismos propios de urgencia, como la contratación de nuevos préstamos domésticos y el uso anticipado de los ingresos de las empresas públicas, ante retraso en la llegada de nuevos fondos de la Unión Europea y Estados Unidos. Es lo que ha anunciado hoy el propio ministro de Finanzas de Ucrania, que ha reconocido que el bloqueo de las partidas de más de 60.000 millones de dólares por parte de la Casa Blanca y de 50.000 millones de euros para los próximos 4 años, vetada por Hungría en el seno de la Unión Europea, están obligando a Kiev a tomar medidas desesperadas, medidas alternativas para enero y febrero. Hablamos ahora de nuevo del ejército ucraniano. Admite los avances territoriales rusos en varios sectores del frente desde el comienzo del conflicto, pero matiza que no superan los 2 kilómetros y que no incluyen la toma de ningún bastión importante. Ucrania, en concreto Kiev, admitiendo
avances territoriales por parte de Rusia. Y hablamos de nuevo de la Unión Europea. Ha dado este jueves el último pago de un paquete de apoyo multimillonario a Ucrania para ayudar a mantener a flote su economía devastada por la guerra, dejando al país sin un salvavidas financiero de Europa a partir del próximo mes. Ha enviado 1.500 millones de euros cada mes en 2023 para garantizar la estabilidad macroeconómica y reconstruir la infraestructura ucraniana crítica destruida en la guerra. También está ayudando a pagar salarios y pensiones, mantener en funcionamiento hospitales y escuelas y brindar refugio a personas obligadas a abandonar sus hogares. Se cumple el plazo, la Unión Europea da el último pago del paquete de apoyo multimillonario a Ucrania. Hablamos ahora de Reino Unido, en concreto del líder laborista de Starmer, que dice que Rusia es una amenaza real y constante para Europa. Es lo que decía mientras visitaba a las tropas británicas desplegadas cerca de la frontera con el país de Vladimir Putin. El líder laborista ha visitado a los soldados estacionados en Estonia, subrayando el compromiso de su partido con la OTAN y agradeciéndole su servicio durante la Navidad. Además de la amenaza militar derivada de las acciones de Putin, dice que también existe el peligro de otras formas de interferencia por parte del Estado ruso. Hablamos ahora de Argentina. El presidente Javier Milei ha hablado esta mañana tras anunciar el decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos. Ojo a la advertencia de Milei, dice: les aviso que vienen más, pronto se van a enterar, vamos a llamar a extraordinarias y enviar un proyecto de ley para la modificación del Estado. El mandatario argentino ha dicho que dentro de sus propias filas están sorprendidos por el nivel de profundidad de las medidas explicadas en cadena nacional. Insiste Milei en que han detectado entre leyes, regulaciones y demás normativas que dificultan el funcionamiento de la economía y una sociedad libre cerca de 380.000 regulaciones. Dice Milei: queremos desmontar esta máquina de impedir, es lo que ha dicho esta misma mañana en la radio Rivadavia. En cuanto a las repercusiones que tuvo el anuncio en la sociedad, como saben, con varias manifestaciones en las calles y cacerolazos en distintos puntos del país, ojo a lo que ha dicho Javier Milei, dice: puede ser que haya gente que sufra el síndrome de Estocolmo, que están enamorados del modelo que les empobrece. En esa línea agregado, también hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo. Seguimos con otra de las noticias del día. Hablamos ahora de deporte. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha concluido que UEFA y FIFA han ejercido un abuso de poder dominante sobre los clubes en el litigio de la Superliga, por lo que no tienen la potestad para sancionar a los equipos que impulsen la nueva competición que jueguen en sus federaciones. Este fallo favorece la viabilidad de la Superliga y va a ser tomado como ejemplo por el juzgado de lo mercantil número 17 de Madrid, que va a dictar en base a la interpretación europea. Hay vencedores y vencidos en este asunto. Uno de los más contentos en el día de hoy, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que hablaba así de un día histórico para el deporte y para el fútbol. En primer lugar, que el fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo. En definitiva, hoy ha vuelto a triunfar la Europa de las libertades y hoy también han triunfado el fútbol y sus aficionados. Frente a las presiones que hemos recibido durante más de 2 años, se imponen hoy el derecho, la razón y la libertad. Y por ello el Real Madrid seguirá trabajando por el bien. Dice Florentino que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de competiciones de fútbol entre clubes como la Superliga son contrarias al derecho de la Unión Europea, son contrarias al derecho de la competencia y a la libre prestación de servicios. Seguimos con más noticias. Hablamos en este caso de la eurozona, de la reforma fiscal. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han cerrado un acuerdo político para la reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea después de 4 años congeladas por la pandemia. Vuelven a limitar la deuda y el déficit de los Estados miembros. Un acuerdo, eso sí, después de retirar Italia sus objeciones para contar con más margen fiscal para impulsar la transición ecológica de la industria. El pacto se forja después de concluir los últimos aspectos que quedaban pendientes sobre la velocidad a la que los países tienen que converger con la salvaguarda del déficit del 1,5%, que será en términos generales del 0,4% y que puede llegar a flexibilizarse hasta el 0,25% si los gobiernos acreditan una serie de reformas e inversiones. Hay reacciones ya por parte de la vicepresidenta española, Calviño, que hablaba así, decía esto. Este acuerdo es fruto del intenso trabajo que hemos desplegado desde la presidencia en estos últimos meses, por supuesto basado en los avances logrados por las presidencias anteriores y muy especialmente la presidencia sueca. Y no puedo nada más que calificarlo como un gran acuerdo que llega además en el momento adecuado.
que da la necesaria certidumbre y confianza a los mercados financieros, que da claridad y confianza también a los ciudadanos y que nos va a permitir seguir avanzando en términos de prosperidad y de crecimiento sostenible basado en la responsabilidad fiscal, pero con políticas contracíclicas que protejan las necesarias inversiones. Precisamente estamos escuchando a Nadia Calviño, hasta ahora vicepresidenta del Gobierno de España, pero ojo porque se acaba de hacer oficial. Hay un tuit en el que apunta el EIB, el Consejo de Gobernadores y el Consejo de Administración del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, que han concluido el proceso formal de nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco de la Unión Europea. Anuncian que va a tomar posesión de su cargo el 1 de enero de 2024. Era un secreto a voces, ya estaba más que confirmado, pero la hasta ahora vicepresidenta española, la hasta ahora ministra de Economía, se suma al Banco Europeo de Inversiones, que acaba de hacerlo oficial directamente en su cuenta. Seguimos pendientes, como ven, de la actualidad económica, geopolítica nacional e internacional. No se vayan, quédense, porque enseguida volvemos, seguimos con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.